Bueno, buenos días. El día de hoy, continuando con las presentaciones, voy a hablarle de estos temas, telemedicina y telesalud. Esta presentación es de 10 minutos, estimaré 10 minutos, porque es un tema que personalmente me gusta mucho y profesionalmente estuve involucrado en algunos proyectos en estas áreas. Entonces quiero compartírselos. Nuestros servicios de salud en México y en los países también en desarrollo en muchas otras regiones. Pasillos saturados de pacientes, camillas, gente embarazadas incluso aliviándose ahí mismo, largas filas para citas, estudios. Está saturado. Nuestros servicios de salud están colapsados. Y el tema es la estrategia de cómo es que por la falta de servicios en regiones lejanas tienen que venir a los centros de atención de tercer nivel, segundo nivel, que se encuentran en las capitales, por ejemplo, o en ciudades grandes. Siempre me gusta presentar esta imagen porque muestra una batalla en donde está aquí el general dirigiendo a sus soldados. Están peleando pues con lo que se ve aquí, unos arcos, unas flechas. En eso llega un vendedor y le dice: oye, que tengo algo que ofrecerte, ¿te puede servir? Y entonces le contesta el general: espérame, ahorita no puedo atenderte, ¿que no ves que estoy ocupado? El concepto de telemedicina describe lo que es en realidad la práctica médica que conocemos el día de hoy, de ir a la consulta a ver al doctor, donde hace una revisión, una auscultación, con base a sus estudios, tiene datos y emite un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, lo que se hace, por un lado, es esa parte de la consulta como la conocemos hoy día. En el caso de telemedicina, como concepto, metemos el tema de comunicaciones con equipo médico, digital o de telemetría, como pueden ser algunos de estos, vamos a ver un poco más adelante. Está involucrado un tema de distancia, pero en el otro lado se encuentra una contraparte médica que emite un diagnóstico complementario al que se está emitiendo en el primer sitio. Entonces, en lugares donde no hay un especialista de tercer nivel o de otro nivel, como le llaman los médicos, de subespecialidad, entonces se conectan desde el sitio remoto a través de estos equipos, en un lugar como los conocemos que sería un consultorio con el equipo pero a través de la solicitud de una interconsulta para que este otro especialista, recibiendo la misma información que se está capturando de un lado, del lado remoto, emite un diagnóstico, un tratamiento o un seguimiento de pacientes en consultas subsecuentes. Incluso puede hacerse aquí la primera consulta y la subsecuencia por el otro lado. Entonces, ese es más o menos el concepto de telemedicina, el concepto de teleconsulta, que es como lo conocemos, pero emitiendo diagnósticos desde el otro lado. El equipamiento, bueno, pues es telecomunicaciones, redes, equipo de videoconferencia. Estos los conocemos, son como los que tenemos aquí. Incluso a mí me tocó trabajar con marcas anteriores como Polico, Maetra, como Tamber, pero son equipos de videoconferencia que están en el mercado. Equipo médico, lógicamente, cuando se hace la primera consulta, pues hay que hacer toda una revisión médica hacia el paciente para tener datos. Esos datos se mandan al otro lado, puede tener un prediagnóstico y validarlo con el otro lado. Y otros tipos de tecnologías o herramientas, equipo médico básicamente, como incluso escáneres de rayos X, en donde se digitaliza esto y se manda hacia el otro lado de manera remota. Todo ese equipo es comercial. Este es otro tipo de tecnología, no es otra cosa más que pues un carrito operado remotamente, como un joystick, en donde pues hay comunicación video-audio. El médico puede estar en su consultorio y puede estar pasando visitas a hospitales, incluso el médico en Guadalajara, por ejemplo, y estar viendo pacientes que están en hospitales de menor alcance en ciudades a 200 a 300 kilómetros de distancia de la ciudad, ¿no? Entonces, es tecnología que también es comercial y es bidireccional la comunicación. Esquemas para la realización en teleconsultas. Bueno, hasta hace todavía unos 5 o 7 años yo conocía dos, Store and Forward, online, y ahora con todo el tema de la nube, el Big Data y el Internet de las cosas, pues se pone un tema de on demand. ¿Cuál es la diferencia?
en la realización de las teleconsultas. Store and forward es, el paciente se acuerda que estaba de un lado con el primer médico, se captura toda la información, se almacena y se manda. En un segundo momento, al siguiente día puede ser, lo revisa el médico en el servicio de alto nivel, revisa la información, emite su diagnóstico y lo regresa. Por eso es Store and forward. El que es online es la videoconferencia pura y dura como la conocemos, hasta con Skype y se puede hacer. Hoy día hay muchos programas en el mundo, incluso nacionales, que trabajan con ese tipo de herramientas. Entonces online te conectas, programas, hay agendas, días por especialidad, días por tipo de paciente, por regiones, por ciudades, y se organiza en vivo la telecomunicación, la teleconsulta. Y en ese mismo momento, incluso hasta con cierto alcance, se puede hacer el envío de información médica entre médicos desde donde se encuentra el paciente remoto. Y on demand, pues todo el tema de educación, todo el tema de incluso hoy se pueden ver cirugías en vivo que están en internet o grabadas en internet con todas esas plataformas en la nube como YouTube y otros sistemas de e-learning, sobre todo de hospitales en el tema de enseñanza médica y continua, y sobre todo, y bueno, también a la parte de la población que se están usando mucho, sobre todo en los gobiernos, para educar en temas diversos como embarazo y los hijos y demás, cosas adolescentes y demás, ¿no? Entonces son los esquemas que hoy día hay operando en la realización de teleconsultas. Hay otro concepto, como dije inicialmente, el de telesalud. Mientras la telemedicina se enfoca a la consulta médica, a la práctica como tal del ejercicio médico en una consulta, telesalud se le conoce como un concepto paraguas. Este involucra más servicios que incluso cualquier institución de salud puede proveer. No solo la consulta, sino temas de educación, temas de promoción de la salud, temas de campañas y sobre todo temas de gestión de los servicios, toda la parte administrativa. Entonces son algunos ejemplos de servicios que los propios hospitales tienen en su alcance, como los que yo mencionaba. Incluso, por ejemplo, sistemas domiciliarios de asistencia, en donde con ese tipo de tecnología hay equipos que van del lado de la casa del paciente, y estos equipos se tienen del lado de algún centro de salud, y se hacen monitoreos con equipo como un manómetro o como medidores de presión, oxímetros, etc. Y esto en vivo. Servicios como la gestión propiamente de toda la parte administrativa de los hospitales, de las clínicas, que también puede servirse todo, como pueden ver, sobre la misma tecnología, sobre la misma plataforma. Es nada más diversificar. Por eso el concepto de telesalud se llama paraguas, porque la práctica médica queda dentro de como un servicio más de los otros que tiene la propia institución de salud. La propia Organización Mundial de la Salud tiene un planteamiento de cómo agrupa este tipo de servicios o tecnologías en la salud, que es, por ejemplo, por un lado la telemedicina, que es lo que estamos hablando, la telesalud, que es servicios complementarios, la parte de informática médica, que no es otra cosa más que el sistema de información para hospitales, ¿no? Que es dónde está tu expediente médico, dónde están todos tus estudios de laboratorio, tus placas, etcétera, ¿no? Y bueno, todo en conjunto, la estrategia o la visión de la OMS es eHealth, y lo engloba en este diagrama. Ejemplos. Bueno, les platicaba que personalmente me tocó trabajar hace algún tiempo en algún programa, fue en la Universidad Autónoma de Guadalajara en el 2004. Este era uno de los dos consultorios que nos tocó instalar. Bueno, a mí me tocó incluso desde cero, el lugar esto era una bodega, diseñarlo, distribuirlo, trabajar con médicos, qué tipo de servicios, qué tipo de equipamiento, qué tipo de áreas, cómo adecuarlas, cómo pintarlas, porque en el caso de videoconferencias, como se usa aquí, los colores de las paredes son muy importantes. Esto ya está documentado, hay prácticas guías que se siguen, hay lineamientos, normativas, todo el tema de legalización, o no de legalización, de legislación también es complementario, es muy importante. Esos son los equipos que tenemos en el teleconsultorio de videoconferencia. Este es un Polycom muy viejito,
con un par de televisiones, el equipo médico, el carrito que se tenía, el paciente estaba aquí, se hacía la auscultación, no teníamos escáner de rayos X, lo que hacíamos era dirigir la pantalla al negatoscopio y ya lo veía el otro sitio, remoto, y ahí se emitían consultas. Esto es más o menos, fue el primer programa en este alcance en el occidente de México. Otro ejemplo de la práctica de la telemedicina o de la telesalud es con unidades móviles. Las unidades móviles no es otra cosa más que pues, un vehículo, generalmente 4x4, porque estos van a sierras, se usan en Oaxaca, en Estado de México, en Chiapas, en Puebla, y como es de difícil acceso a la ubicación de estas comunidades indígenas, pues llegan por acá. Va un ingeniero o un ingeniero de soporte, van un par de enfermeras, van un par de médicos, dependiendo del alcance de lo que van a atender. Ya hicieron una investigación de cuál es el padecimiento más común o los padecimientos más comunes, hay expedientes de pacientes, se van haciendo las citas, algunas ya se tienen programadas, revisiones, y del otro lado, bueno, arriba tienen un plato, es una comunicación vía satélite, y del otro lado pues ya está programada la consulta y se hace un seguimiento, consulta de primera vez, etc. Esto es un hospital, en este caso es un programa en el Estado de México, en Toluca, que fue de los pioneros aquí en México, y bueno, pues son más o menos cómo se hace una teleconsulta en las unidades móviles. Si se fijan, bueno, aquí vemos equipo incluso similar, ¿no?, al que se puede tener en un consultorio, en un menor alcance, con menores dimensiones, pero son los mismos equipos de videoconferencia. Otro ejemplo que es pues, de lo más avanzado que se ha visto el día de hoy es cómo se realizó en el 2001 la primera telecirugía transatlántica. Esto es, el paciente se encontraba en París, el cirujano se encontraba en Nueva York, operando un mecanismo tipo robot, con unos brazos mecánicos que se encontraban acá en el paciente. Lo que se hizo fue una laparoscopía por colecistectomía, que no es otra cosa más la extirpación de una vesícula, pero se hizo un enlace dedicado con France Telecom y Estados Unidos. Esto fue en septiembre de 2001, curiosamente 15 días antes de lo de las Torres Gemelas, y se le llamó la cirugía Lindbergh en honor a Charles Lindbergh, que fue el primer hombre que cruzó el Atlántico volando en un avión en 1927, recorrió más o menos 5.800 kilómetros. El robot que en aquel entonces usaron, hoy es es el Da Vinci, es un producto comercial. Se encuentran incluso, tengo entendido, un par aquí en Guadalajara, y lo que sucede aquí es que el paciente está en la camilla a unos 3-5 metros de distancia, con 3-4 brazos mecánicos, y el cirujano está operando esos brazos mecánicos. Y lo que se evita aquí es el error humano, ¿no? Hay muchos protocolos de comunicación y sobre todo de programación de estos brazos mecánicos. Es así como de lo más avanzado que hoy se puede encontrar, y eso también es parte de un servicio más como de telemedicina, ¿no? La situación actual en México es esta en una imagen. Esto no lo digo yo, esto lo dice el CENETEC de la Secretaría de Salud Federal, donde se encuentran hoy programas de telemedicina operando. El criterio no es general, los programas de telemedicina en los estados nace de los gobiernos de los estados. ¿Cómo llego yo a la sierra tal, para la comunidad tal, para ofrecer servicios que solo tengo en la ciudad? Entonces son iniciativas estatales, complementarias con algunas federales. Municipales es más pobre, pero es donde hay más presupuesto, por eso son estatales y federales. Entonces, 7 estados son los únicos que no tienen hoy un programa de telemedicina operando. La mala noticia es que uno de esos estados es Jalisco. Llama la atención porque pues donde se dice que está el Silicon Valley de América Latina, el centro de innovación, la capital de la innovación, no tenemos hoy en Jalisco, ni en Guadalajara, ni en zona metropolitana, un programa de telemedicina operando para ninguna comunidad. Hay algunas iniciativas aisladas en dos sentidos. Uno, el tema de educación, que es pura y dura capacitación a distancia con equipos de videoconferencia, que es un servicio, es válido y lo cuantifican en ese sentido. Y la otra es desarrollo tecnológico. Hay muchas empresas tecnológicas que desarrollan dispositivos de monitoreo a distancia, vamos a ver algunos,
incluso circuitería como Freescale tiene tecnología para hacer algún monitoreo de elementos, de señales del cuerpo, pero son como, incluso me ha tocado ver proyectos universitarios de articulaciones, de prótesis, etcétera, pero son aislados, falta el tema de unir las piezas, ¿no? Pero hoy no tenemos como telemedicina ni como telesalud un programa implantado y operando. Otros estados, Baja California, toda la península, Coahuila, Hidalgo, Pachuca, Quintana Roo. Esto son datos de un censo, le llaman pues la foto de cómo está hoy México, ¿no? Actuales tendencias, pues estas son algunas cosas que hay hoy, que incluso pues ya se ven como de ahí no vamos a salir porque cada vez son más. Voy a empezar por acá, por ejemplo, sensores que van pegados al cuerpo como si fuera una de las curitas, que tienen pues su batería, su antena, el sensor, y con esto pues puedes tomar de ahí 3, 4 parámetros diferentes como actividad cardíaca, presión, temperatura de la piel, etcétera, etcétera, o del cuerpo, y esto se manda a dispositivos móviles que el propio paciente trae. Es un monitoreo permanente. Para pacientes cardíacos pues debe de ser muy pues interesante, ¿no? Para que los estén monitoreando constantemente. Incluso estos sensores ya vienen con fibras en ropa, en camisas, en blusas de ropa interior. Ya hay desarrollos que lo traen. Los electrocardiógrafos también de 3 puntos, generalmente los fijos o los estáticos son de 10, que van en todas las 4 extremidades. Estos son de 3 y con eso llevan un monitoreo completo de 24 horas o más. Las pulseras que ya están de moda, los relojes que ya miden varios parámetros que incluso se mandan a las aplicaciones al celular. Diabéticos, el tema de la glucosa en la sangre también son dispositivos que traen comunicación Bluetooth con el teléfono, y el teléfono ya hace el envío hacia centros de atención. Ahorita vamos a ver algún planteamiento, y pues todo lo tenemos prácticamente en una aplicación celular. Esto es lo que hay hoy y lo que viene. Hay verticales de la salud dedicadas al desarrollo tecnológico e innovación en empresas como Google, como IBM. Tan solo el Watson es uno de ellos. La mayor aplicación que se está pensando para Watson es precisamente médico, y bueno, es parte de lo que hay hoy, ¿no? Esto me lo encontré anoche en LinkedIn. AETA es una empresa que se dedica a la gestión de servicios de salud, y dice que predice que para el 2020 van a haber 78.5 millones de personas alrededor del mundo usando, por ejemplo, una aplicación de telemedicina en sus casas. Hoy, o el año pasado, hace 2 años, habían 14.5 millones. Entonces, en 6 años, miren, el incremento es bastante importante. Y es hasta negocio. La industria la están estimando en unos 34 billones de dólares. Este es un dato de esta semana. ¿Qué nos lleva esto? Pues a pensar en nuevos modelos de atención y seguimiento a pacientes. Aplicaciones muchísimas. Tenemos que empezar con lo que más nos duele en México: diabéticos, enfermedades crónico-degenerativas como cardio, etcétera, obesidad. Y entonces ese foco de pacientes, empezar a, por ejemplo, darles dispositivos como los que veíamos, donde se lleva un monitoreo, a través de comunicaciones se envían a centros de teleasistencia, donde no lo está recibiendo cualquiera, lo está recibiendo un médico o una enfermera preparados, donde se tiene el expediente clínico de un paciente. Incluso puede predecir infartos y demás casuísticas indicadas por el médico, de tal manera que pueda decir: cuando pase esto me avisas. Y entonces pueden avisar al médico, o ambulancias en caso de accidentes. Tercera edad. El país, pues la pirámide realmente, hay un área de oportunidad muy importante ahí que podemos atacar con esto. Y esto pues es lo que se ve hoy como un nuevo modelo de atención para seguimiento, sobre todo pensando incluso en medicina preventiva, ¿no? Que es lo que nos debe de atar hoy, ¿no? O dedicar hoy, ¿no? Con consultorios y demás cosas. Entonces, bueno, falta ahí trabajarle, falta ver cuál puede ser un modelo ahora de negocio. Aseguradoras, las aseguradoras se ven como un mercado potencial, porque las aseguradoras, y por ustedes saben, experiencia personal, es mucho dinero el que desembolsan para curar enfermedades o tratar de curar enfermedades. Entonces lo que están haciendo ahora es voltear a ver la medicina preventiva, para que ese paciente ya no tenga que
ser un candidato del cual yo voy a desembolsar de la aseguradora o la asegurada propiamente, sino mejor decirle en un contrato, en la propia póliza, te voy a monitorear durante 10 años tu salud, te vienes a chequeos semestrales y no vas a tener ningún problema y vamos a ser un poco más proactivos. Entonces las aseguradas es un nicho, ¿no? Esos son modelos de atención nuevos. Quiero finalizar con esta cita que encontré yo, un libro que leí hace un tiempo. Esto es Internet si se iluminaran todos sus nodos hace un tiempo. Entonces decía el libro que el Internet es la libertad de la telemedicina, el gran salvador de una herramienta que ha estado en manos fundamentalmente de ingenieros y no de los que verdaderamente deben usarla, que son los médicos. El libro se llama Telemedicina, la salud del siglo XXI, muy recomendable, bibliografía obligada para quienes están relacionados con el tema. Y para quien no también, porque se pueden encontrar nuevos nichos de mercado, sobre todo en desarrollo de innovación tecnológica. Gracias.